En ese momento irrumpió una voz cantarina. Me quedé sin aliento. Era Guadalupe Dueñas, la famosa cuentista de Tiene la noche un árbol, que había publicado El Fondo. ¿De qué están hablando los becarios? De que ese malvado tiene 20 años. ¡Qué horror! ¿Qué no saben que es una espantosa falta de educación hablar de la edad? Y se me quedó viendo críticamente y exclamó asombrada: no es posible. ¿Que tú no eres el niño que patina en la privada de Pinarcitos enfrente de mi casa en la calle de Puebla? Yo asentí. Inés dijo sonriendo: yo también vivo en Puebla. Entonces los tres somos calle de poblanos, sentenció Pita. Calle de poblanos. Los tres nos tratamos riendo ante el absurdo patronímico. Y de repente éramos amigos. Y lo seguimos siendo de una manera tersa y amable hasta las misteriosas muertes de las dos. Podría yo hablarles 20 horas de esa amistad única. Cuando presenté el libro de Inés, publicado por El Fondo también, hablé de sus demonios interiores y de su soberbia humilde. En otros homenajes a Pita he hablado del tigre debajo de la cama, del techo que se le cayó encima, de las enormes grietas tapadas con gobelinos y de las que salían ratas que la hacían huir a la calle, gritando despavorida. La casa entera, y aquí hay varias personas que pueden atestiguar que no miento, parecía un cuento de Guadalupe Dueñas. Un día estábamos en la legendaria sala de su casa revisando los 10 mini telenovelas de 10 capítulos que escribimos para Ernesto Alonso juntos. E Inés dijo de pronto: oye Pita, aquí es tu famosa tertulia con Fausto Vega. ¿Quiénes vienen? Y entonces Pita empezó a describir con una asombrosa generosidad a sus congéneres escritoras. Y digo asombrosa porque no es frecuente que los escritores mexicanos hablemos con admiración del trabajo de otros escritores que no pertenezcan a nuestra capillita. Dijo: pues ahí se sienta Emma Godoy, que es mi maestra, con un talento único, es una escritora maravillosa, y allá la genial Pita Amor, que es la mejor poetisa de Sor Juana, y allá la Peque Vicens, que está escribiendo una novela excepcional realmente, que se llama El Libro Vacío, y a veces ha venido con Emma Margarita Michelena, que es una grandísima poetisa también, y no digamos Chayo, qué gloria nacional es Rosario. Y así siguió hablando maravillas de todas, de Amparo Dávila, de Margarita Paz Paredes, de Margarita Villaseñor, de Margarita López Portillo. Oye, invítame a ver qué le aprendo a Fausto Vega, le dije imprudente. Jamás, me contestó altiva. Somos un serrallo. El sultán es Fausto y las huríes nosotras. Inés y yo soltamos la carcajada. Sin embargo, me invitó, pero con la condición estricta de que me sentara en lo alto de la desvencijada escalera de madera y perfectamente escondido, que tratara de escuchar las lecturas de ellas y las palabras de Fausto, pero en el más absoluto anonimato, y hasta que se fuera la última hurí, saliera de mi escondite. Crucé la calle media hora antes y me senté en lo alto de la escalera junto a un precioso gobelino todo deshilachado que no sabía yo que ocultaba una grieta de 15 centímetros. Llegaron las huríes, bajando cada una de su libre, y llegó Fausto, y en el recibidor y la salita se sentaron a su alrededor. Alguna leyó algo y Fausto hizo un análisis inteligente. Las demás contestaron animadamente. Fausto les respondió. De repente, con el rabillo del ojo, vi que el gobelino se movía. Me aterré. Una rata se volvió a mover. No aguanté y me bajé un escalón. Otro movimiento del gobelino, otro escalón. Otro movimiento, otro escalón. Finalmente asomó la cabeza a la rata y yo me quedé paralizado. Cortésmente me vio y se volvió a meter en su grieta. Debo confesar que ni siquiera escuché bien cómo terminaba la clase. Salieron todas riendas y comentando, y de repente Beatriz Castillo Ledón, que me conocía, porque doña María era íntima amiga de mi abuela, me reconoció y me dijo: ¿qué haces allí? Yo, con el horror de sentir la grieta a mis espaldas, dije con un hilo de voz: estoy escondido. Y todas las huríes del serrallo soltaron una carcajada, tal
que el sultán Fausto Vega salió, él me conocía del centro, y me dijo muy serio, ¿qué haces allí encaramado? Yo contesté, Pita me dijo que me escondiera para espiarlos. ¡Judas!, me gritó Guadalupe con su voz cantarina. Esa tarde lo único que aprendí fue la enorme generosidad de Pita para con sus compañeras de pluma y no volver a sentarme junto a uno de sus goberninos nunca. Otro día nos citó a las 5 de la tarde en la puerta de la Sagrada Familia. Inés cruzó solamente la calle y yo caminé 3 cuadras. Nos llevó a la dulcería de Celaya, que estaba junto, y que vendían unos encantadores sepulcritos blancos de almendra con su crucecita encima. A ver, yo invito, ¿a qué escritora le quieres dedicar su sepulcrito, Inés? Dijo Inés, pues a Catherine Mansfield y a Sor Juana, claro. Y tú, Miguelito, pues a don Francisco de Quevedo y a Shakespeare. Fueron como 12 crucecitas. Las pagó y nos fuimos al Parque Río de Janeiro. Se sentaron cada una en un extremo de una banca y yo en el suelo, en el centro. Sacó las tumbitas de almendra y las acomodó en filitas. Pues este es nuestro panteón literario. Y sin más dijo, por su majestad Sor Juana, y le dio un mordisco, y de un mordisco se comió el sepulcro de Sor Juana. Inés y yo sonreímos. Yo tomé uno, por el soberano cabrón don Francisco de Quevedo, y me lo comí. E Inés tomó el suyo y dijo suavemente, por la maestra que nunca conocí, Catherine Mansfield. Y seguimos con nuestro antropófago festín azucarado y literario. Y luego Pita tomó otro y dijo, por María Enriqueta. Yo protesté inmediatamente. Oye, ¿cómo vas a poner a la cursi María Enriqueta junto a Sor Juana? Miguelito, tú no sabes lo difícil que es ser escritora en México, ¿verdad, Inés? Ay, Pita, contestó Inés, ni siquiera me merezco el título. He escrito 107 cuentos que no conoce nadie más que los 100 lectores de la Revista Mexicana de Literatura. Y de repente, entre las muchas Pitas que yo conocí, la juguetona, la mordaz, la tímida, la cínica, apareció una Pita profunda y llena de sabiduría. Su cara adquirió la rigidez y seriedad de una máscara. La mejor cuentista mexicana eres tú, Inés. Por Dios, Pita, contestó. Tú sabes que eres tú, a ti te publicó el fondo y a mí me dieron las gracias. Eso es ahorita, Inés. Dentro de 50 años, alguien te pondrá en su panteón particular, como lo que eres, la escritora más profunda, la más dolorida y la más importante de las cuentistas mexicanas del siglo XX, la que dio el testimonio despellejado de la tsunamita, la de la discusión teológica de la señal, que eran los cuentos que Inés había leído en las reuniones del centro. La mejor eres tú y me llena el orgullo ser tu amiga. Bueno, ya pasaron 57 años. Hace unos días compré unos sepulcritos de almendra en la dulcería de Celaya y me los comí solitario en el parque, uno por Inés, la más profunda y la más dolorosa de las escritoras mexicanas, y otro por Guadalupe, la más generosa. Voy a presentar a Silvia Molina, espléndida escritora mexicana, ganadora del premio Villaurrutia por La mañana debe seguir gris, presidenta del Seminario de Cultura, esa importantísima institución defensora de la cultura mexicana en toda la República. Ella ha escrito cuento, novela y literatura para niños y ha sido objeto de numerosos homenajes y reconocimientos. Silvia Molina. Muchísimas gracias. Me da, de verdad, para mí es un honor estar en esta mesa junto a ustedes dos, y extrañamos desde luego a la China y a Beatriz Espejo. Y voy a comenzar leyéndoles el texto que mandó la China. No pudo venir porque está enfermita, pero mandó un texto. Entonces se los voy a leer yo. Y se llama Revisitación en homenaje a Guadalupe Dueñas.
En los primeros años del siglo pasado, en los alzamientos con sus revueltas independentistas y su deseo enloquecido, ya vemos los resultados, nació, ahora sí, que la preciosa niña Guadalupe Dueñas. Era muy bien hecha, con un cuerpo cadencioso y los ojos tapatíos correspondientes. Yo siempre la vi bonita y poseía aquel verse decente siempre, como diría mi madre, sentada en la sala de la casa de provincia. Éramos del Bajío y por su magnífica escritura saltarina, aguda, desgarradora y de humor negro, Pita, Guadalupe, nunca negó la cruz de su parroquia. Nadie que no tuviera su origen, su dinastía, creciendo junto a más de 10 hermanos en la sombreada casa de un segundo piso, según mi endeble recuerdo, habitado antes por Javier Villaurrutia y para mí su carga de poesía. Fue la primigenia, pero no lo fue porque antes nació una hermanita que murió de inmediato y fue conservada en un pomo bien cerrado para no olvidarla. Fue una madre dadivosa y proveedora, pero lo fue porque los hijos creados por ella eran sus hermanos. Creció en el seno de una familia de chiflados, así lo decía ella, y desde la selva de pañales, lo primordial era el pleito eterno que ejecutaban todos los días de Dios, su padre y su madre. Pita se parecía a muchas mujercitas de mi tiempo, y no se casó porque en el fondo una especie de terror va creciendo en las niñas que viven ese martirio de odio en el matrimonio. No hay besos, sino alaridos, y ninguno de los niños está trabajando en su interior para hacer algo de grandes, pues el paisaje no es placentero, sino de puros derrumbes, como los que nosotros vemos después de los temblores. Pita Dueñas fue hacedora de leyendas que los demás tejían a su alrededor. Si la palabra magnífica es de a de veras, si su literatura gana, yo fui su espectadora. Como quien dice, la vi en su belleza, digamos, serena, en su amistad con Rosario Castellanos tan honda que salió la otra grandísima poeta vestida de novia de la casa de Pita. No hay mayor amistad en Guanajuato, así ocurrió en la casa de mi abuela con Eloísa Jaime de Blanco, incólume, rumbo a su matrimonio con Luis Rodríguez. Ella era amiga íntima de mi madre y de mis tías, y las muchachas vivían una enfrente de la otra en casas de la calle de Pocitos. Así Pita y Rosario siguieron su juventud juntas como las chicas de mi provincia. Nada más que al pasar de los años, Pita y Rosario se disgustaron por quítame estas pajas, o no sabemos nadie por qué. Ese fue otro de los secretos que ambas se llevaron a la tumba. Ya escritoras consagradas, y Rosario, madre de Gabriel, el intelectual respetadísimo, hijo a su vez de Ricardo Guerra, mi amigo, y separado años después de Chayo, quien, bien lo sabemos, bajando los ojos con lágrimas, que todavía por lo menos yo tenía, habría de morir accidentalmente en Israel, siendo nuestra embajadora plenipotenciaria. En fin, es la hora de dar inicio a los homenajes más que merecidos para Guadalupe, la del nombre regio de México. Para ella tengo en las manos el gran libro, otro más firmado por Patricia Rosas Lopategui, quien se distingue por su seriedad, la firmeza de su vocación generosa y a fuer de dar a conocer a los grandes escritores que nos honran y que tan seguido olvidamos. Lo edita nada más y nada menos que el Fondo de Cultura Económica, en diseño que francamente a mí me quitó el aliento de tan espléndido, original y justo con México. Una composición exquisita de frutas, dulces, conservas, pomos, fruteros, una verdadera maravilla antigua. Hay hasta una cajeta de Celaya en su cajita muy antigua de madera suave y que le adivino la hostia que cubre. Dice encima, obras completas, Guadalupe Dueñas. El libro se abre con una introducción
todo un ensayo de la impecable escritora Beatriz Espejo, de quien espero también un tomo de su obra. Ella, la tenaz maestra de la UNAM, la escritora siempre recibida con ovaciones, nos da un retrato de Pita que bien vale por todo el libro, lo cual no es textual, pero no sé cómo elogiarla. Repasar las letras de Guadalupe Dueñas es un placer, y este es un doble triunfo para la Lopátigui, que ni qué decir del fondo. Después de la catástrofe, recobramos la esperanza. Muchas gracias. El texto de la... Ahora les voy a leer mi texto. Comienzo por agradecer a Patricia Rosas Lopátigui la constancia y el empeño que ha puesto en la difusión y la publicación de las obras de nuestras escritoras más destacadas, que por una u otra razón están en el limbo, o para decirlo con todas sus letras, marginadas. Patricia lleva en eso ya muchos años. A ella debemos, por ejemplo, la revisión de varias obras de Elena Garro. Reunió los cuentos completos de Inés Arredondo y ahora la obra de Guadalupe Dueñas. Para Patricia, entrar en los archivos a rescatar lo inédito o lo publicado en revistas y periódicos de épocas pasadas es como respirar. Desde hace varios años se ha ocupado de las escritoras mexicanas, en general, sobre todo a las que ella ha llamado transgresoras. Además, preparó los 2 volúmenes de Óyeme con los ojos, donde presenta a 21 escritoras desde Sor Juana hasta nuestros días. Muchas gracias, Patricia, por tu gran labor. La verdad es que no sé si no lo hubieras hecho tú, tal vez nadie lo hubiera hecho porque implica un gran trabajo. Otro reconocimiento es para Beatriz Espejo, que las ha estudiado, las ha enseñado y ya ha escrito ensayos que nos enseñan a verlas, a entenderlas, a admirarlas. Es el caso del prólogo que ha preparado para presentar este volumen. Conocí tarde a Guadalupe Dueñas, fue por casualidad, por una conversación con Vicente Leñero en la que habló cálidamente de ella. Nos contó que Pita, como le decía, y él fueron muy amigos durante una época en que se veían seguido por su trabajo para Televisa. Ambos de Guadalajara también tenían en común la cuestión religiosa, un catolicismo de raíces profundas, con esas culpas y contradicciones que atormentan a los creyentes, como las de Graham Greene. Guadalupe y él fueron los únicos que se quedaron haciendo guiones de televisión para Ernesto Alonso, según contó Leñero, porque sus compañeros del Centro Mexicano de Escritores, a quienes se les propuso participar en ese proyecto, renunciaron casi de inmediato. ¿Será? Leñero alabó la escritura de Pita, sobre todo los diálogos que para él podían servir de modelo de talleres literarios, precisos, al grano, económicos. A Vicente le gustaba la concisión, la pureza del lenguaje y el mundo que recreaba esa tremenda escritora. Hizo tanto énfasis en ese mundo que salí de la reunión a leerla. Buscaba descubrir ese universo que en efecto me quitó el habla. Cuando terminé la lectura, no entendí por qué no circulaban más sus libros y me dio tristeza. Si hubiera estado cerca, la habría abrazado, a ella que decía que nunca tuvo amigos verdaderos. No leí, por supuesto, toda su obra publicada hasta entonces. Sabía por la secretaria del Centro de Escritores Mexicanos que había escrito una novela con la beca, pero que permanecía inédita. Los primeros libros me asombraron por las historias tan fuera de lo común, tan raras, tan diferentes. Animales repugnantes y personajes extraños. Guadalupe Dueñas me pareció una escritora singular, atormentada quizá por su pasado religioso como por su padre, por la vida que le tocó en suerte vivir. Vivía una soledad terrible, pero tenía un gran sentido del humor, incluso a veces ácido. Como Jorge Ibargüengoitia, pero al revés. Él tenía un hilarante humor en su escritura,
pero según sus amigos cercanos mostraba mal carácter y era más serio que un búho. Pues doña Guadalupe, que fue el alma de las fiestas, en su escritura lo que encontré con más frecuencia fue un aroma mortecino. Con esa nueva lectura he descubierto cosas que no sabía y no vi antes. Guadalupe Dueñas es una escritora difícil de asir. Perdura escondida entre sus palabras. No deja que te acerques y mires a través de la ventana literaria su verdadera intimidad, que debió ser tristona, angustiante por ese pasado que le hubiera gustado superar, pero que se le colgaba